Dios los bendiga, amigos, bienvenidos a Discípulos de Cristo. Continuando con el libro de mis primeros pasos, en esta oportunidad les compartiré sobre el tema Nuestra Biblia, la Palabra de Dios. Ahora que nosotros somos cristianos, como veamos en la sesión 1, sobre el gozo y la seguridad del cristiano, hablábamos sobre algunos puntos que nos dan tranquilidad, que nos dan gozo, seguridad en cuanto a la decisión que tomamos al recibir al Señor Jesús. Pero ahora es muy importante también conocer sobre la Escritura qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que significa para nosotros también el ser cristiano, qué son aquellas situaciones en las cuales nosotros debemos saber que la palabra de Dios debe ser nuestro estandarte, que su palabra debe ser nuestra guía, que su palabra debe ser el modelo de vida por el cual nosotros podamos regirnos para que podamos tener una vida que realmente agrade a Dios, una vida en la cual podamos realizar las cosas que Dios ya tiene preparadas para nosotros, para que también podamos encontrar un consejo práctico, un consejo en el cual Dios nos diga cómo debemos de vivir, en el cual también Él nos diga qué situaciones debemos de enfrentar muchas veces, cómo salir de ellas, así también conocer parte de sus promesas, parte de lo que va a ocurrir, parte de lo que nosotros debemos de esperar en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar como hijos de Dios. Y para ello, es por ello que comparto, este tema. Inicio con una pequeña introducción. Nadie podría pasarse una semana sin alimentos si fuera que depende de esa persona. Si sabemos que los alimentos son necesarios para el crecimiento y la buena salud física. Sin ellos el cuerpo humano sabemos que se podría enfermar, se debilitaría, se enfermaría. Lo mismo podría ocurrir con nuestra vida espiritual si nosotros hacemos de lado lo que es la palabra de Dios para que fortalezca nuestra vida, para que nosotros conozcamos mucho más de Él, para que tengamos entendido de qué trata nuestra fe, cómo afrontar día con día las situaciones que vivimos, cómo nosotros podemos caminar de una manera que les decía anteriormente, agrademos a Dios con ello, cómo podemos ser de bendición a los demás. Todas estas cosas las sabremos cuando nosotros escudriñamos, la palabra de Dios. Quiero leer algo de Isaías capítulo 26 y dice de la siguiente manera: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano, hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este versículo es algo tan importante, lo cual nosotros debemos de poner atención, y es en lo siguiente. La ilustración trata sobre el pueblo de Israel, al cual está diciendo lo siguiente: Él ha hecho absolutamente todo. Dios ha creado los cielos, dice que el cielo es su trono, dice que la tierra es el estrado de sus pies. Dice que ¿dónde está la casa que le podríamos edificar? ¿Dónde está el lugar de reposo de Dios? Dice que Él ha hecho todas estas cosas y así todas estas fueron hechas, dice. Pero ¿de qué se sorprende Él? Dice que Él mirará, observará aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Esto de temblar trata sobre estremecerse, sobre realmente decir qué impresionante es lo que Dios nos revela a través de su palabra, y tomarlo con mucho respeto, con mucho amor, tomarlo como algo propio, tomar la palabra de Dios como algo que realmente tiene valor para nosotros, hace que Dios ponga su atención en nuestras vidas. Si nosotros queremos llamar la atención de Dios, seamos obedientes a su palabra, obedezcamos a lo que Él desea, escudriñemos su palabra y demostrémosle así cuánto nos interesa a Él, cuánto lo amamos, pero muy importante, escudriñémosla y obedezcámosla, porque de nada nos va a servir que solamente nosotros la leamos, pero que nosotros no la obedezcamos. Y esto realmente va a traer un cambio completo a nuestra forma de vivir. Si nosotros damos realmente esa atención a la palabra de Dios, nuestra vida va a ser distinta, tendremos las respuestas para que nosotros podamos caminar de la forma en que Dios desea, podremos hallar las salidas en las situaciones que son muy
difíciles y que solamente a través de la palabra de Dios las podremos comprender. Esto es como cuando nosotros tenemos algo que solucionar en nuestra vida, en nuestros trabajos y estudios. Si tenemos un manual de cómo hacerlo y nosotros usamos ese manual, definitivamente tendremos la oportunidad de solventar esas situaciones. En cuanto a la palabra de Dios, podría hacer una pequeña comparación de cómo Dios nos da su palabra para que podamos tener una guía correcta de cómo nosotros vivir. Si nosotros respetamos esa guía, si nosotros obedecemos esa guía, tenemos la confianza y seguridad de que lo que Dios dice, Él lo va a cumplir y tendremos la respuesta y la salida de esas situaciones que en forma normal, en nuestro pensamiento humano, no habría forma de poderlas resolver. Ahora, muy bien, vamos al primer punto en lo que es este tema. Veamos, dice la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice de la siguiente manera: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí hay una afirmación muy poderosa. De hecho, hace una comparación de cómo nuestras vidas envejecen, se secan, de cómo la hierba florece, luego cae, se seca. Pero dice que su palabra es para siempre, porque Dios es eterno, porque Dios a través de su palabra nos manifiesta que el tiempo para Él, el término que nosotros tenemos como tiempo es algo tan corto y tan limitado en comparación a la eternidad de Dios. Entonces es tan importante que nosotros en esta vida que tenemos limitada en nuestra humanidad, demos ese valor tan precioso a lo que es la palabra de Dios, para que en la eternidad recordemos y nos demos cuenta de que absolutamente todo lo que nosotros vimos en su palabra tenía mucho valor, que era muy importante y que realmente se cumple al pie de la letra. Dice en el versículo 25 de que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En la sesión anterior les comentaba sobre cuál era el Evangelio. Prácticamente el Evangelio nos manifiesta a través de la Biblia lo que es la voluntad de Dios. De muchas formas en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, se nos ha revelado cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos cuál será la voluntad de Dios en nuestra vida, lo que hemos de hacer es tomar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, y el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder darnos cuenta cuál es su voluntad, para que nuestras vidas no estén en el aire, porque lamentablemente a muchos cristianos le ha ocurrido así. Ya aún estando con algunos años en el Evangelio, aún se preguntan cuál es el propósito de Dios para sus vidas, pero es diferente el propósito universal de Dios, que es el rescatarnos, salvarnos, restaurarnos y llevarnos una comunión con Él para que alcancemos su perdón y esa eternidad que tanto deseamos. Y está el otro aspecto, ese plan que tiene ya definido para cada uno de nosotros, y ese conforme nosotros crezcamos con Él, conforme estemos en comunión con Él, según escudriñemos su palabra, nos vamos a ir dando cuenta de a poco de cuál es la voluntad de Dios específica para mi vida. Y en el versículo 23 dice algo muy importante: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la garantía de que nuestro nacimiento espiritual precisamente viene dado por lo que es el poder de Dios, que es eterno, es algo que es para siempre, por lo cual podemos estar tranquilos que su palabra, que su poder nos va a mantener, que su poder va a hacer que nosotros lleguemos a la eternidad, por lo que nosotros tenemos esa confianza de que no es algo que vaya a terminar, no es algo que se marchite, como hace la comparación en el versículo 24 con la hierba, sino que más bien permanece para siempre. Ahora bien, aquí hay unas preguntas que están en este punto. La primera pregunta dice: ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros?
nos hizo renacer mediante su Espíritu, dándonos vida eterna en Cristo. Y esto es por lo que ha sido anunciado a través de su palabra. El que nosotros hemos creído en el Evangelio, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pregunta B. A través del Evangelio, ¿qué se nos anuncia? Según el versículo 25, dice que la palabra de Dios nos expresa su voluntad. Su voluntad es que nosotros le conozcamos, que nosotros podamos alcanzar su misericordia y que podamos tener esa vida eterna. Entonces depende de nosotros recibir o rechazar este regalo tan especial. Pregúntase, ¿la palabra de Dios es temporal? Definitivamente en base al versículo, prácticamente el 23 al 25 dice de que es eterna, que es para siempre, que no se marchita y que no es corruptible, por lo cual estamos seguros de que es eterna, es para siempre. Y la D, si lo anterior es cierto, ¿qué tenemos que hacer en relación a la palabra de Dios? Leerla, conocerla, aceptarla como verdad, obedecerla, pues como les decía hace un momento, si sabemos que su palabra es buena, que es perfecta, si sabemos que su palabra nos edifica, que nos da vida, entonces debemos de obedecerla para que nos vaya bien y para que honremos a Dios con ello.